Ok, la semana pasada entonces terminamos más o menos en el versículo 47, ¿verdad? De Juan capítulo 8. Vamos a estudiar entonces la última porción del capítulo 8 de Juan y en el nombre de Jesús comenzar con el capítulo 9. Vamos a leer entonces a partir del versículo 48. Se titula La preexistencia de Cristo. Estamos en Juan capítulo 8, vamos a leer a partir del versículo 48. Dice, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijera que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años, y has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Ok, recordemos entonces que el Señor aquí estaba en una conversación que se estaba poniendo un tanto calurosa, ¿se acuerda? Con los judíos, que hace algunos versículos habíamos visto que algunos de esos habían empezado a creer en Él, y sin embargo parece que estaba ganando la mayoría que no había creído en Él, o que más bien se estaba resistiendo, ¿verdad? En esta conversación llegamos al versículo 48, y dice, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y tienes demonio? Fíjese, hasta ahora, a pesar de toda la resistencia que han hecho los judíos en contra de Jesús, no han podido demostrar nada. Fíjese que el mismo Señor les dijo, si tengo pecado, si alguien puede decir algo, en el último versículo que leímos la última vez, la vez pasada, si alguien puede decir algo en contra de mí, que lo diga. Y nadie pudo hablar. No pudieron demostrar, a pesar de que habían rumores de que su concepción había sido impía. ¿Se acuerdan de todo esto? Ellos sacaron esto a la luz, sin embargo, esto eran simples rumores. No había nada de esto demostrado. Al contrario, ellos simplemente no pudieron demostrar que Jesús no era el Mesías. ¿Me está entendiendo? Jesús seguía hacia adelante hablando de lo que el Señor le había mandado a hacer y quién Él era Él, que Él era igual al Padre, que Él era el que ellos estaban esperando. Y ellos no pudieron, a pesar de todo lo que intentaron, decir algo contrario a eso. No tenían pruebas. Sin embargo, Jesús sí tenía pruebas a favor de su deidad, ¿verdad? Entonces, en el versículo 48, usted se puede imaginar la frustración de esta gente, ¿no? Como cuando nos pasa a nosotros, que creemos que tenemos la razón y resulta que hay personas que no somos nosotros que tienen la razón y nosotros nos empezamos a frustrar, ¿verdad? Y empezamos a sacar de las todas, ya no solamente son las verdades, sino las medias verdades y las emociones y las mentiras y lo que sea necesario, porque nos frustramos, ¿verdad? Igual pasaba con estos judíos, se estaban frustrando ya y fíjese que como ya no tenían armas, simplemente recurrieron a los nombres, a lo que nosotros llamamos poner nombres. A insultar, en pocas palabras. No decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonios. Dos cosas le estaban diciendo. Ambas eran insultos graves. Al llamarlo samaritano, lo estaban menospreciando grandemente. ¿Se acuerda que hemos hablado de que los samaritanos eran muy rechazados por los judíos y eran una de las culturas más bajas consideradas por los judíos porque ellos eran una mezcla entre los que habían quedado en Israel
en el momento de la cautividad y los que se mezclaron de las naciones paganas, ¿verdad? Entonces para ellos estos eran los peores. No solo eran paganos, sino que tenían una mezcla impura, tenían su propia ley que ellos habían sacado tomando de Moisés y inventando sus propias cuestiones, ¿verdad? Entonces para ellos esto era terrible, los samaritanos. Es más, ellos no pasaban, vimos cuando hablamos de la mujer samaritana, que los judíos ni siquiera tomaban los caminos que pasaban por Samaria. Para ellos esto era terrible, vimos que no podían entrar en casa de samaritanos, nada. Entonces al llamar a Jesús samaritano, le estaban diciendo, tú eres la escoria de la sociedad, en pocas palabras. Mire los líderes religiosos, los líderes religiosos insultando ahí bien fuerte, ¿quién diría, no? Que los religiosos saben insultar, yo digo que sí. Y el Señor nos guarde porque insultamos tal vez no como el mundo, pero sí podemos insultar y aún utilizamos razón y utilizamos aún la Biblia, la sacamos de contexto. Tenemos que tener cuidado con nuestras carnes, amén. Entonces estos samaritanos le llamaron y le dijeron, tienes demonio. Nuevamente ya vimos que ya le habían dicho esto. Aquí se nota más allá la frustración que tenían, ya no hallaban ni qué decir, ya estaban repitiendo lo mismo. No tenían ya argumentos válidos en contra de Jesús, entonces frustrados lo que hicieron fue insultarlo, samaritano, tienes demonio, etc. Mire esto es una figura o una imagen de lo que pasa con nuestros enemigos. Porque así de frustrados como estaban los enemigos de Jesús, porque Jesús tenía la verdad, porque a Jesús nadie lo iba a poder mover del propósito de Dios, igual sucede con nosotros. Nosotros tenemos que recordar que nuestros enemigos son enemigos frustrados. ¿Usted sabía esto? Nosotros tenemos enemigos, ciertamente. La palabra dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad, etcétera, ¿verdad? Sí tenemos enemigos. Sin embargo, estos enemigos son enemigos frustrados, es decir, enemigos que han sido vencidos y que saben que tienen un tiempo en el que al ser marcada la hora, hasta allí llegaron y no van a poder hacer nada más. Entonces, a veces nosotros olvidamos esta perspectiva, olvidamos la verdad. Vemos realidades relativas en nuestras vidas, que si estamos enfermos, que si la lucha es dura, que si es difícil encontrar el alimento, etcétera, realidades relativas y dejamos que esto nos gobierne. Pensamos que los enemigos, los Goliat, nos van a gobernar y no es así. La verdad absoluta es que ya ellos fueron vencidos en la cruz del Calvario. No podemos permitir que esto se nos olvide, por lo grandes que los gigantes aparenten ser, ¿ok? Tal como estos, nuestros enemigos ya están frustrados. Mire lo que dice Filipenses 1:28, por ejemplo. Dice, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Fíjese esto. Pablo está hablando de los cristianos y dice que en nada debemos estar intimidados por los que se oponen. ¿Quiénes son los que se oponen? Un enemigo es aquel que se opone, aquel que se para en tu camino para que tú no puedas avanzar. Dice que nosotros no debemos estar en nada intimidados. Para ellos, ser nuestros enemigos es indicio de perdición. ¿Vio? Y para nosotros tener esos enemigos significa indicio de salvación. Ellos ya tienen su tiempo límite y llegado el momento, ellos serán juzgados, ¿ok? Nuestra parte es no dejarnos intimidar, dice Pablo. Cuando nosotros no permitimos que nuestros enemigos nos intimiden, ellos han perdido la principal arma que tienen. Repito, cuando nosotros no permitimos que los enemigos nos intimiden, que nos llenen de temor, que nos llenen de miedo, que a través de eso nos paralicen, callen nuestras bocas, detengan nuestro servicio, ellos han perdido su principal arma. Porque ellos realmente no pueden hacer mucho en contra de nosotros. La mayor arma que tienen es la posibilidad de infundirnos temor. Porque cuando nos infunden temor, somos nosotros los que tomamos la decisión de paralizarnos. ¿Me está entendiendo? Ellos no pueden obligarnos a detener nuestro servicio, a paralizarnos. Ellos no pueden cerrar nuestras bocas en la oración. Pero cuando tenemos temor, cuando permitimos que ellos nos infundan temor, tú eres el que toma la decisión. No, voy a dejar de servir, voy a dejar de avanzar, voy a dejar de orar. Ya, yo voy a dar esto por perdido. Eres tú el que toma la decisión. ¿Por qué? Porque te dejaste intimidar. ¿Vio? Entonces, tenemos que no permitir
que los enemigos nos intimiden y recordando que ya son enemigos vencidos. Amén. Que lo que pueden hacer en contra de nosotros es lo que hicieron en contra de Jesús. La misma estrategia, una y otra vez, tratando de lastimar al Señor Jesús. ¿Lo lastimaron? No, dijimos que no lo pudieron lastimar porque Él tenía una identidad segura en Dios. No dejes que tus enemigos te lastimen entonces. Van a utilizar una y otra vez la misma estrategia, que te miren mal en la iglesia. Que la enfermedad recurra otra vez, una y otra vez, para que tú digas que ¿dónde está Dios? ¿Qué pasa con el poder de Dios? Una y otra vez la misma estrategia. No dejes que te paren en el camino. Amén. Entiende cuál es tu posición y recuerda cuál es la posición de ellos. ¿Ok? Dice el versículo 49. Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Fíjese esto. Yo no tengo demonio, antes, es decir, todo lo contrario. Yo honro a mi Padre. Mire esto. Dos cosas diferentes. Aquel que tiene demonio, como vimos la semana pasada, tiene características de su padre el diablo. ¿Me está entendiendo? Por eso Jesús dice, yo no, al contrario, yo honro a mi Padre. Es decir, mis características, como camino, cómo me muevo, cómo hablo, cómo pienso, es como el Padre. Así que tú no me puedes venir a decir a mí que yo tengo vida de Satanás en mí. ¿Qué pasa? La vida de Jesús, específicamente en este momento, la vida de humildad de Jesús, la vida de Jesús en la que Él no habló de regreso para insultarlos, porque así hacemos nosotros. El orgullo nos lleva, nos defendemos y entonces golpeamos al otro y que para defendernos. La forma en la que Jesús responde ante esta gente y en su vida en general hablan de humildad. Y esta es la esencia de Dios. Entonces, ciertamente, en Jesús no había esencia del maligno, estaba la esencia del Padre. La vida de Jesús refutaba que en Él hubiera posesión demoníaca. ¿Vio? Ahora, ¿qué caracteriza nuestras vidas? Tenemos que preguntarnos. Porque ciertamente, usted lo debe saber, pero se lo recuerdo, un cristiano no puede ser poseído por un demonio. Poseído quiere decir que pierde completamente el control de sí mismo. No puede ser poseído, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo habita en él. ¿Ok? Sin embargo, los demonios sí pueden tener influencia sobre el cristiano. El cristiano sabe cómo lo hace. No sé si usted se lo ha preguntado en algún momento, cómo si el Espíritu Santo habita dentro del creyente, el demonio también habita con el Espíritu Santo. No, los demonios trabajan a nivel de cuerpo. El Espíritu Santo habita en el templo que es tu espíritu. ¿Me está entendiendo? Entonces, no tiene nada que ver una cosa con la otra, para que entienda que los demonios sí pueden tener influencia sobre nosotros, aun cuando somos cristianos. Nosotros tenemos que pararnos para hacer efectiva toda la cruz en nuestras vidas paso por paso. ¿Por qué Dios permite que un cristiano aún pueda ser influenciado por las tinieblas? Número uno, porque fuiste tú el que abrió las puertas. Eres tú el que sigue dando los derechos legales al pecar, al tener amargura, al decir mentiras, etc. Tú estás entregando derechos legales, ¿vio? Y el Señor no pasa por encima de tu voluntad. Esa fue tu decisión. Y los demonios aprovechan, o el reino de las tinieblas aprovecha. Y número dos, Dios lo permite porque Dios obra en ti a través de esto. Porque Dios te enseña, te forma, te moldea, te enseña a buscarle. No sé si usted se ha dado cuenta, pero cuando nosotros estamos en esas circunstancias en las que decimos, Dios mío, esto me tiene atado, esto me tiene mal, cuando andamos, por ejemplo, en depresión, en ansiedad, estos son demonios, ¿sabe? La ansiedad, la depresión, los pensamientos obsesivos compulsivos, estos pueden ser espíritus inmundos, no en todos los casos, a veces son desórdenes del cerebro, ¿verdad? Pero a veces son espíritus inmundos. Ahora, cuando esto ocurre, el Señor usa esas circunstancias de tu vida para que tú te pongas a orar. ¿No te ha sucedido esto? Cuando estás en la situación, tu boca se abre. Tú empiezas a orar. Claro, diga. Claro. Ajá. Claro, por supuesto, los demonios se manifiestan de muchas maneras.
Y una de las que se manifiestan es a través de la mirada, a través de los ojos, sí. La persona no está poseída, sin embargo, de repente lo que estaba hablando o alguna actitud, en ese momento se manifestó la influencia de ese espíritu y tú lo viste de esa manera porque tú tienes discernimiento de espíritus. ¿Vio? De repente otra persona no se da cuenta, pero a ti el Señor te ha dotado con el discernimiento de espíritu, entonces tú pudiste detectar, no, esto es una influencia de las tinieblas. ¿Viste? Sí, tienes que pedirle al Señor, preguntarle qué es lo que está pasando en la vida de esa persona, orar por esa persona para que esa persona pueda ser libre. No es solamente esa persona, a todos nosotros se puede manifestar de diferentes maneras. Es que uno se asombra cuando se manifiestan los ojos, sin embargo se manifiesta en nuestras decisiones. Cuando nosotros estamos murmurando en contra de otra persona, ahí hay influencia satánica. Cuando tú estás haciendo tiritas a una persona, como decimos nosotros, ¿verdad? ¿Eso lo haría Jesús? No. Entonces, ¿de quién es esa influencia? De las tinieblas. ¿Me está entendiendo? Puede haber influencia de las tinieblas allí. Es lo mismo. ¿Vio? Entonces, sí. Un cristiano también puede estar influenciado por las tinieblas y nosotros al entender esto, la idea es que nosotros empecemos a tomar el poder del Señor y empezar a sacar de nosotros todas las tinieblas. Ahora recuerde que Dios va a usar este proceso de tu vida para enseñarte, para que tú lo aprendas a buscar, para que tú le puedas ver más profundamente en Dios todas las cosas a las que hemos sido llamados conforme a su propósito y le amamos, todas las cosas nos ayudan a bien. Recuerde que dijimos hace un tiempo en una enseñanza de los domingos que aún los espíritus inmundos sirven a nuestro favor, ¿sí o no? Porque tienen que pedirle primero al Señor, hey, ¿puedo zarandear a fulano? Como lo pidieron con Pedro o Job, ¿vio? Y Dios dice sí. ¿Por qué? ¿Porque nos quiere ver mal? No, porque Dios tiene as bajo la manga y va a hacer algo, aún a través de esos espíritus inmundos, ¿vio? Ok, entonces definitivamente en Jesús no había ningún tipo ni, por supuesto, ni posesión demoníaca, que es una cosa, ni ningún tipo de influencia demoníaca. Y eso se manifestaba en su vida. Estudiemos nuestras vidas. ¿Qué se está manifestando en nuestras vidas? ¿A quién nos parecemos? En cada área de nuestras vidas. Y ahí podemos empezar a identificar dónde tal vez podría haber influencia de las tinieblas. ¿Amén? Ok, el versículo 50 dice, pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Fíjese esto, yo no busco mi gloria. Ojo, el único que podía gloriarse de algo, creo que debe ser Dios, ¿verdad? O sea, el único que tiene con qué gloriarse, porque nosotros no, nosotros caímos, ¿ok? Pero si alguien tiene algo bueno, es Dios. Si alguien tiene algo bueno, es Jesús, ¿verdad? Y sin embargo, Él dijo que Él no buscaba su gloria. Deberíamos seguir su ejemplo. Y es que a veces nosotros sí andamos buscando nuestra gloria. Y eso se manifiesta en cosas sutiles. En el cristiano se manifiesta en cosas sutiles. Por ejemplo, cuando no nos es suficiente el servicio de, por ejemplo, el mantenimiento del templo, sino que la pastora nos dice, bueno, vas a colaborar en el mantenimiento del templo. Y entre nosotros, pero yo tengo los dones para predicar, ¿por qué me ponen a mí el mantenimiento del templo? ¿Qué es esto? ¿Qué estás buscando? ¿Estás buscando que Dios te vea o estás buscando que la gente te vea? Porque cuando estás limpiando el templo, Dios te ve. La gente no. La gloria de quién estás buscando. ¿Está viendo? Tenemos que sentarnos en las últimas filas, como dice la palabra, para que entonces el Señor pueda colocarnos en las primeras. ¿Amén? Ok, entonces el Señor no se glorió, nosotros debemos seguir su ejemplo. Hay quien la busca y juzga. Aquí se refiere al Padre, por supuesto. El Padre, y fíjese, no solo el Padre, cada persona de la Trinidad, no sé si usted lo ha meditado en algún momento, pero es muy interesante. Cada persona de la Trinidad no ha buscado su propia gloria, sino que ha buscado la gloria de otro miembro de la Trinidad. Le voy a poner un ejemplo. El Espíritu Santo busca la gloria de Jesús, ¿sí o no? El Espíritu Santo nos enseña a darle la preeminencia a Jesús, a adorar a Jesús, a conocer a Jesús. El Padre busca la gloria del Hijo, porque dijo, este es mi Hijo amado. ¿Está entendiendo? Y Jesús buscaba la gloria del Padre. Dijo, no busco mi gloria. Al contrario, he venido a mostrarles al Padre. ¿Vio? Tremendo, ¿no? Este es un ejemplo, como deberíamos ser nosotros. Deberíamos estimarnos los unos a los otros superiores. Buscar el bien y la gloria del otro en lugar de buscar la nuestra. Y buscar la gloria del Señor, por supuesto. Amén. Versículo 51, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte.
El que guarda mi palabra. La palabra guardar aquí significa permanecer. Lo hemos dicho en algunos otros estudios, pero una cosa es tener la palabra y otra cosa es permanecer en la palabra, ¿correcto? Nosotros podemos escuchar la palabra hoy y esa palabra se te puede olvidar. Hoy lo hiciste, la escuchaste y qué bueno, pero en el momento en que el Espíritu Santo te da la oportunidad de ponerla por obra, te hiciste loco, se te olvidó. Entonces no permaneciste en la palabra. La escuchaste una vez, pero no echó raíces en ti. Nosotros tenemos que permanecer porque las promesas que vemos en el Evangelio es para quienes permanecen en la palabra. Fíjese la promesa aquí, dice: de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Ahora, aquí hay algo muy interesante. Nunca verá muerte. ¿Qué significa esto? Porque el cristiano sí muere, ¿verdad? Nosotros experimentamos una muerte, experimentamos la muerte física, ¿sí o no? Ok, la palabra aquí, ver, es una palabra griega que habla de ver detenidamente. Los comentaristas hablan de que esto se refiere a que el cristiano, a pesar de que experimenta porque usted sabe que cuando el cristiano muere físicamente, el espíritu de la muerte es el que viene a hacer esto, ¿verdad? Al que el cristiano haya la separación. Pero sabe que en muchas ocasiones he escuchado testimonios de personas aún que han sido salvadas, ¿verdad? Y siempre está esto, el espíritu de la muerte. Vi el espíritu de la muerte como estaba aquí en mi lecho y tal, y yo iba a partir y yo digo, qué triste, ¿no? Como el espíritu de la muerte, ¿por qué no el Señor? Pero ¿sabe qué? Lo podemos ver de esta manera. Para el cristiano, el espíritu de la muerte nuevamente es tu servidor. ¿Por qué es tu servidor? ¿Quién lo puede pensar un momento? ¿Por qué la muerte puede ser tu servidor? Ajá. Porque al final del día, es ese paso el que te va a unir a la presencia del Señor. Es ese paso el que te va a liberar de este cuerpo de carne que decía Pablo, ¿quién me liberará? ¿Vio? Y te unirá al Señor. Entonces, el cristiano sí experimenta muerte, pero la muerte, escuche, no se enseñorea del cristiano. Primero, en esta vida, el cristiano no tiene por qué temer a la muerte. Hay gente que no vive, no disfruta su vida temiendo a la muerte. ¿Usted no se ha encontrado con estas personas? Hay personas que temen morir porque no saben qué pasará después de la muerte, no saben para dónde van, etc. Yo también tendría miedo si ese fuera mi caso. Pero no, al cristiano no le pasa esto. No tiene por qué tener de temor de la muerte porque la muerte va a ser siervo a su favor para unirse con el Señor. Entonces la muerte no se enseñorea del cristiano. Y allá no veremos más muerte. ¿Por qué? Porque estaremos unidos al Señor por siempre y al final la muerte será juzgada. ¿Vio? Entonces a esto se refería el Señor cuando decía, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. En el versículo 52 vamos a ver que los judíos malinterpretan esto que dijo el Señor. Dice, entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. No entendieron o probablemente malinterpretaron a propósito lo que el Señor estaba diciendo. Ellos pensaban que estaba hablando físicamente de tener vida para siempre en este cuerpo humano, pero gracias a Dios que eso no es así. Porque al menos yo no quiero vivir para siempre en este cuerpo de carne, no sé usted. ¿Vio? Entonces ellos pensaban que se refería físicamente. Pero ¿cómo podía ser eso si Abraham había muerto, los profetas habían muerto? El 53 dice, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Claro, si Jesús estaba diciendo que él y sus seguidores no verían muerte, entonces tenía que ser mayor a Abraham y tenía que ser mayor a los profetas. Y fíjese que más adelante el Señor les va a explicar que sí era mayor que ellos. Mira el versículo 54, dice, respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios.
El versículo 55, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Mire esto. Aquí había un problemón. Ya veníamos con un problemón grave. Y ahora estamos entrando en terreno, y usted va a ver cómo termina este capítulo. O sea, ya no había para dónde agarrar. Esta gente estaba enfurecida. Jesús estaba hablando cosas muy fuertes. Mire, vamos a ver más adelante, si Jesús no hubiera tenido buena base para decir las cosas que dijo, ciertamente hubiera sido blasfemia. Si tú y yo hubiéramos dicho las cosas que dijo de Jesús, hubiéramos blasfemado porque nosotros no éramos Dios. La cosa es que Jesús era Dios. ¿Me está entendiendo? O sea, estaba grave, el tema estaba fuerte. Pero Jesús dice, si yo digo que no conozco al Padre, sería mentiroso. ¿Qué está diciendo el Señor? El Señor está diciendo, yo sé que lo que ustedes están escuchando es fuerte. Yo sé la repercusión de esto. Yo sé que al decirles que yo soy Dios y que soy mayor a Abraham y soy mayor a los profetas, sé que ustedes van a querer acabar conmigo. Pero yo no puedo cerrar mi boca. Yo no puedo ser mentiroso. Mire esto. El Señor estaba poniendo su vida para decir la verdad. ¿Y la verdad a quién iba a beneficiar? ¿A Jesús o a ellos? A ellos y a nosotros. En otras palabras, hay cosas que se tienen que decir. Hay cosas que tienen que ser dichas, aunque sea difícil decirlas. A nosotros, como cristianos, a veces nos va a tocar decir cosas difíciles, decir cosas a expensas de que nosotros vayamos a ser perseguidos, de que nosotros vayamos a ser acusados, de que a nosotros se nos vaya a dar maltrato, vayamos a ser rechazados, pero son cosas que tienen que ser dichas. Como los papás, por ejemplo. La mamá que ve al hijo que está en malas compañías, pero ese es el hijo de su alma, ¿verdad? Y sabe lo que pasa cuando a un adolescente se le dice no. Se ponen peor y se van y ya no quieren nada que ver con la mamá y etcétera, se ponen de enemigos. Ajá, pero hay cosas que mamá y papá tienen que decir a los adolescentes. Por el bien de ellos y por la vida de ellos. ¿Me está entendiendo? Entonces sí, tal vez ese adolescente esté 3 días bravo con mamá y papá, pero estamos hablando de la vida eterna de ese joven. ¿Vale la pena o no vale la pena decir la verdad entonces? A pesar de que sea difícil, y eso es lo que el Señor estaba diciendo. Yo sé que ustedes quieren que yo diga lo que ustedes quieren escuchar, pero yo tengo que decirles la verdad porque yo no soy mentiroso. Hay cosas que se tienen que decir. El versículo 56 dice, Abraham vuestro padre, y aquí empieza a decir lo que tenía que decir. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. Lo vio y se gozó. ¡Wow! Mire esto. Aquí tenemos algo de lo que no tenemos profundidad, es decir, hay opiniones con respecto a cuándo vio Abraham el día del Señor. El día del Señor se refiere a la obra de Jesús consumada, es decir, su muerte en la cruz del Calvario, el plan de salvación. Aquí dice que Abraham supo de eso. Mire, Abraham supo de eso antes de la manifestación de Jesús en carne. ¿Cuándo fue eso? La Biblia no dice exactamente, pero hay especulación o opiniones de los comentaristas, de los estudiosos. Algunos dicen que tal vez fue el momento en el que él dijo, cuando fue a sacrificar a Isaac, y dijo, Dios se proveerá de cordero. ¿Se acuerda? Aleluya, se me paran los pelos. Hay comentaristas que dicen que esto tal vez fue profético, no fue solo refiriéndose al momento de Isaac, sino que él estaba hablando en profecía de ese cordero inmolado antes de la fundación del mundo que era Jesús. Dios se proveería de cordero, aleluya, para hacer un sacrificio por nosotros. Tal vez fue ese. Otros rabinos y judíos hablan de una porción en la Escritura, déjenme ver si la encuentro. Está en Génesis 22:8, pero no lo vamos a leer. Ahí hay una porción que habla de que en este momento Abraham estaba lleno de días. Y algunos rabinos interpretan eso como, déjeme leerle, dice, también es interesante que la expresión hebrea, Génesis 24:1, la cual dice que Abraham se fue a los días, una expresión traducida en nuestra Biblia como bien avanzado en años, fue tomada por algunos
como que significa que vio dentro de un futuro distante. Esas son opiniones. Es decir, que Abraham, de alguna forma en ese momento, vio pues el plan de salvación o vio el día de Jesús. Ciertamente no sabemos cuándo fue, pero si Jesús dijo que Abraham vio su día, lo vio. Y no solo lo vio, sino que se gozó, ¿vio? A diferencia de estos fariseos. El versículo 57 dice, entonces le dijeron a los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Ellos no estaban entendiendo. Dios nos libre de esta clase de ignorancia. Fíjese que esta clase de ignorancia no era por desconocimiento de la Biblia, no era algo académico. A veces nosotros decimos, no, que yo no entiendo la Biblia. Es que yo no fui para el colegio, yo no fui para la universidad, yo no soy estudiado. Mire, el entendimiento de la Biblia, de la palabra de Dios, no tiene nada que ver con algo académico. No tiene que ver con si eres muy inteligente o si no lo eres. El entendimiento de la Biblia tiene que ver con si tú quieres. Porque si tú quieres, diga. Uh-huh. Sí. Wow. Wow. Tremendo. Así es, así es. Como lo vimos, el que quiere obedecer, el que quiere obedecer, el que quiere conocer al Señor. Sencillamente el Señor se manifiesta. Entonces el Señor nos libre de este tipo de ignorancia, porque lo que pasaba con esta gente era que esta gente no quería. Lo hemos visto a través de toda esta conversación, el capítulo 8 y capítulos pasados, que ellos estaban determinados. Desde el capítulo 5 de Juan, ellos estaban determinados en rechazar, y no solamente rechazar, sino matar a Jesús. Entonces, como ellos habían tomado su decisión, entonces había una ignorancia muy fuerte. Había, vamos a decirlo así, un escudo que no permitía que la palabra penetrara, pero porque ellos habían tomado una decisión. ¿Ok? Versículo 58 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Wow. Antes de que Abraham fuese, yo soy. Definitivamente el Señor existía cuando existía Abraham y el Señor existía antes de que Abraham existiera. Esto es definitivo, pero lo más fuerte aquí es la palabra yo soy. Porque la palabra yo soy, lo hemos visto, habla de la deidad de Dios. Este es el nombre que Dios le dio a Moisés cuando Moisés le preguntó, pero si yo voy al pueblo y me dicen, ¿quién te habló? ¿Qué les voy a decir? Y Dios les dijo, diles, yo soy el que soy, el nombre de Dios. Entonces cuando Jesús dice, yo soy, los judíos entendieron inmediatamente lo que él estaba diciendo. Él estaba diciendo que él era ese Dios que le había hablado a Moisés, imagínese usted. Y esto fue demasiado para ellos. Vamos a ver lo que hicieron en el versículo 59. Dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Qué triste cómo termina este versículo, ¿verdad? Fue demasiado para ellos. Ellos dijeron, no, este hombre, esto es blasfemia. Y es que sí, si hubiera sido un hombre normal, quien hubiera dicho yo soy, hubiera sido blasfemia porque se estaba igualando a Dios. La cuestión es que Jesús no era solo un hombre, Jesús era Dios. ¿Vio? Entonces sí, pero dice que tomaron entonces las piedras para arrojárselas. Ellos tomaron la justicia en sus propias manos. Fíjense que esto nos habla de que ellos estaban encendidos en sus emociones. Ellos ya en este momento ni siquiera estaban razonando porque los romanos les habían quitado el poder de hacer ejecuciones de esta clase. Ya lo vimos. Por temas religiosos ellos no podían hacer ejecuciones, ellos tenían que pasar eso por Roma. Y aún así habían determinado que lo iban a matar en ese momento. Y además la ley hablaba de que tenía que haber un juicio primero y tenían que presentarse 2 o más testigos, ¿me está entendiendo? Entonces ellos estaban enardecidos. Cuidado con lo que hacemos nosotros en estas situaciones, porque nosotros también nos enojamos. Y cuando nos enojamos, y como decimos nosotros, se nos vuelan los tapones. Ahí, hermanos, podemos hacer cosas peligrosas como esta gente trató de hacer. A veces Dios nos libra. Dios libró a esta gente, salió por allí y no permitió que nada pasara. Y a veces Dios nos libra a nosotros, ¿verdad? Y nosotros decimos, ay Diosito Santo, gracias Señor por haberme librado de esa. Pero a veces el Señor no nos libra y permite que nosotros vivamos las consecuencias de nuestros actos para que aprendamos. Cuidado, cuando estamos en esa condición tenemos que primero lidiar con nuestras emociones,
luego hablar, luego tomar decisiones, etcétera, ¿ok? Se tomaron las piedras para tratar de ejecutarlo. Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Aquí se dicen muchas cosas. Aquí no habla específicamente de que esto haya sido milagroso. Sin embargo, hay quienes opinan que tuvo que haber un milagro para que él saliera en medio de tanta gente y lograra salir. Yo aquí simplemente veo la protección de Dios. Cómo Dios guarda a aquel que está centrado en su voluntad. Así de sencillo. Si se tienen que hacer milagros, Dios los hace. Si no, también. Hay otras personas que dicen que tal vez se volvió invisible. Esto de verdad son comentaristas. Esa es su opinión. Hay otros que dicen que tal vez se mezcló entre los pocos que sí habían creído en él, porque recuerda que habían algunos que se habían creído. Tal vez se mezcló entre estos y salió. En fin, él salió de allí. Y mire esto. Cuando hay una resolución en contra del Señor, al final del día. Mire, al final del día, porque yo veo aquí que el Señor insistió con gran fuerza. ¿Sí o no? Son una cantidad impresionante de versículos solamente en esta conversación y solamente lo que se registró, porque seguramente no se registró todo. Una cantidad impresionante de versículos, Jesús para adelante con ellos, insistiendo, a pesar de que lo insultaron, a pesar de que lo negaban, una y otra vez. Ahí está la misericordia de Dios, el favor de Dios, cómo Dios se extiende en su paciencia hacia nosotros. Pero llega un momento en el que ya el Señor no va a insistir más y si tú quieres que Él se retire, Él se retira. ¿Por qué? Porque el Señor no nos hizo robots. Porque el Señor decidió que nosotros le amáramos libremente y le aceptáramos libremente. Entonces, si nosotros le estamos rechazando insistentemente, llegará el momento en el que Él dirá, bueno, hasta aquí. Y eso también ocurre no solamente en general, sino en nuestras vidas, en ciertas áreas, por ejemplo, de pecado, cuando nosotros, el Señor nos habla a nuestra conciencia y habla al Espíritu Santo, mira, esto no está bien, mira, esto no está bien, y nosotros nos endurecemos, no me hables de esto, no me hables de esto, yo te sirvo, yo evangelizo, yo voy a la iglesia, pero esto no lo voy a dejar, esto no lo voy a dejar. El Señor insiste, pero puede que llegue el momento en el que el Señor nos entregue la dureza de nuestros corazones. ¿Por qué? Porque el Señor ve la determinación en tu corazón. Ahora, el Señor nos libre, porque si esto pasara en nosotros, nosotros tendríamos que preguntarnos si nosotros somos salvos. Nosotros tendríamos que poner en tela de juicio nuestra condición delante del Señor. Amén. Porque el que es hijo se deja guiar por el Espíritu Santo. Amén. Ok, el versículo 9. Vamos a comenzar al menos. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Ok, el versículo 1 dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Ok, la intención del primer versículo es decirnos que al Señor no le perturbó en lo más mínimo lo que acababa de suceder con los líderes religiosos. Mire que estuvo al borde de la muerte, ¿correcto? Si usted estuviera al borde de la muerte, seguramente estaría muy perturbado, pero el Señor no. Aquí, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Él estaba en paz, él estaba tranquilo, él estaba en control de sí mismo. Nada le iba a perturbar ni a sacar del propósito de Dios, que era esto, ver a un ciego y sanarlo. ¿Usted me está entendiendo? A nosotros tenemos que seguir el mismo ejemplo. No podemos permitir que nuestros enemigos nos perturben y nos saquen del propósito de Dios.
No permites que te saquen del lugar en el que el Señor te ha puesto. Como ya dijimos, son enemigos frustrados, son enemigos que ya están vencidos, entonces no te dejes intimidar y continúa en paz haciendo lo que el Señor te ha mandado a hacer, recordando, como el Señor le demostró aquí a Jesús, que Él te tiene un cerco, que Él te tiene guardado, que lo que pasa lo permite Él con un propósito y que tú vas a poder seguir caminando con su favor y su poder en lo que Él te ha llamado a hacer. Amén. Entonces, vio a un hombre ciego de nacimiento. Dice, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Ok, primero tenemos que decir que probablemente el ciego estaba pregonando que él era ciego de nacimiento, porque si no, los discípulos no sabrían esto. Fíjense que los discípulos tienen la información de que él nació ciego. Entonces probablemente, y esto se estilaba, y aún, ¿no? Aún ponen los letreros y dicen, ayúdame para esto, la medicina, qué sé yo. Entonces, estaba pregonando esto, hey, soy ciego, ayúdame, de nacimiento nací ciego, etcétera, ¿verdad? Y yo digo, para algunos sonará humillante pregonar nuestra necesidad, pero mejor pregonarla y recibir que quedarte con la necesidad. ¿Sí o no? No sé si me entendió. Para algunos parecerá humillante que este hombre estaba pidiendo y pregonando su necesidad, pero ahí él recibía. ¿Se acuerda cómo vimos que para los judíos era muy importante pues ayudar a los que estaban en necesidad? Se colocaban en las puertas del templo para que los judíos le dieran y con esto ellos podían comer y ellos podían vivir. Entonces era mejor que estuviera ahí con libertad y dijera, hey, yo soy ciego y necesito ayuda, porque alguien lo iba a ayudar. Y fíjese que por pregonar su necesidad, Jesús vio, dice, a un hombre ciego de nacimiento, lo escuchó, ¿me está entendiendo? Que reconoció su necesidad y dijo, aquí hay alguien que necesita ayuda. Entonces, si nosotros podemos despojarnos de nuestro orgullo y reconocer nuestras necesidades, el Señor podrá decir, aquí hay una oportunidad para hacer algo. Tú puedes tener mucha necesidad, pero mientras tú no la reconozcas, el Señor no se mete porque Él no va a violentar tus derechos. Él no va a violentar tu decisión que Él mismo te ha otorgado a ti. Amén. Entonces es mejor reconocer la necesidad. Entonces los discípulos empezaron a preguntar, mire esto, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Esto es tremendo, Dios nos libre de hacer la de los discípulos. Ven a alguien en necesidad y en lugar de decir, Jesús, vamos a ayudarlo, habiendo visto que el Señor Jesús había hecho grandes milagros, viendo el poder que estaba al lado de ellos, nos dijeron, Señor, vamos a ayudarlo, vamos a hacer algo por Él, vamos a darle algo, vamos a orar por Él. Entonces empiezan a discutir entre ellos quién tenía la culpa. ¡Wow! Dios mío. Y es que a veces nosotros somos así, diga. Ajá. Claro. Saqueo. Ajá. Sí. Sí. Y todavía le negaron. Sí. Claro. Eso es una figura para nosotros, por supuesto. Si estuvieron 3 años y medio con el Señor en su ministerio, para nosotros es impresionante ver que a pesar de que el Señor estaba con ellos en carne y todos los días por 3 años y medio, aún le faltaba mucho. Qué ejemplo para nosotros, para que nosotros digamos, a pesar de lo que he visto del Señor, me falta. Si ellos hubieran sido perfectos, nosotros diríamos, bueno, nosotros también. Así que el Señor lo hace a propósito, no les echemos la culpa a ellos. Ok. Entonces sí, los discípulos empezaron a ver quién tenía la culpa o por qué. Empezaron ahí en un debate teológico.
¿Quién había pecado? El Señor nos libre de esto. Cuando tú te encuentres a una persona en necesidad, y es que me ha pasado, por supuesto, porque a todos nos ha pasado. Bueno, ¿y por qué esto así? No, debe estar en pecado. No, ¿eso por qué? Porque hay brujería. Porque la familia, pues son religiosos. Eso seguro tiene una estampa guardada. ¿Qué sé yo? Uno empieza, ¿verdad?, de investigador, de detective. Pero hermana, sí, si vas a ser detective, que sea para llegar a la raíz de la situación y liberar a ese hermano. ¿Me está entendiendo? Pero no para juzgar, no para culpar. Que no nos detenga esto. Mire, no hace falta que tú te pongas detective. Si el Señor quiere que tú ayudes a alguien, el mismo Espíritu Santo te va a mostrar qué es lo que está pasando en esa persona y te va a dar la orden para ayudar a esa persona, ¿ok? Entonces sí, ellos empezaron a discutir quién pecó. Aquí hay muchas cosas que hablar. Mire, pasa que entre los judíos se creía, bueno, habían diferentes creencias, ¿verdad? Pero podemos decir rápidamente que sí, nosotros tenemos que lidiar con la consecuencia del pecado, ¿verdad? Cuando nosotros pecamos en representación, o cuando Adán nos representaba allá en el jardín del Edén y pecamos y todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, se introdujo la muerte y la destrucción, ¿verdad? Porque nosotros pecamos y permitimos que la muerte y la destrucción entraran. Desde ese momento, nosotros tenemos que lidiar con este tipo de cosas. ¿Qué es este tipo de cosas? Este hombre nació siendo ciego. ¿Qué estaban preguntando los discípulos? Si nació siendo ciego, ¿cuándo pecó para que le pasara esto? Esta era la duda de ellos. ¿Cuándo pecó si nació siendo ciego? Porque había gente que decía, se puede pecar en el vientre. Había gente que decía, no, Dios puede castigar por un pecado futuro. ¿Me está entendiendo? Había muchas posturas entre los judíos y los rabinos, etc. Pero lo que nosotros tenemos que saber es que nosotros tenemos que lidiar, desde que caímos, tenemos que lidiar con la muerte y la destrucción. Entonces, quien nace ciego, quien nace con una malformación, con un problema en la genética, etcétera, etcétera, usted sabe todos los casos terribles que ni quiero mencionar, fue culpa de la mamá que pecó, fue culpa del papá. Pueden existir casos que haya sido porque los padres abrieron puertas a las tinieblas, sí, hay casos. Pero la mayoría de los casos no es esto, sino que simplemente nosotros todos tenemos que lidiar con que la muerte y la destrucción entró por causa de nuestro pecado como humanidad. ¿Me está entendiendo? Ahora, lo que vamos a entender en este capítulo es que a pesar de que la muerte y la destrucción entró, a pesar de que hay gente que sigue naciendo ciega, que sigue naciendo con malformaciones, a pesar de todos los desastres que hay, a pesar de que fuimos nosotros, ojo, no fue Dios, fuimos nosotros los que le abrimos la puerta al pecado, a la muerte y a la destrucción, a pesar de todo eso, Dios envió a su Hijo, porque nosotros le echamos la culpa a Dios, pero a pesar del desastre que nosotros hicimos, Dios envió a su Hijo para hacer algo, para lidiar con esto. Entonces, en estas cosas que aún nosotros hoy vivimos, el Señor las utiliza para mostrarse a nosotros. Y esto es lo que vamos a ver, dice el versículo 3. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres. En el caso de este hombre, Jesús está diciendo no. Su situación, su ceguera, no es porque su papá pecó, no es porque su mamá pecó, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mire lo que hizo el Señor. El Señor redirigió la pregunta ¿por qué? A ¿para qué? Ojo. El Señor redirigió el por qué de los discípulos, ¿por qué nació ciego? A ¿para qué nació ciego? Nació ciego para que Dios pueda manifestar sus obras en él. ¿Vio? Nosotros tenemos que entender esto. Tenemos que dejar de preguntar por qué y empezar a preguntar ¿para qué? ¿Por qué? Porque los por qué, la mayoría de las veces, nuestros cerebros finitos, limitados, no pueden entender esas razones. O no están en nuestras manos, no nos corresponden, porque Dios es soberano. Y nosotros, por mucho que intentemos, no vamos a poder entender todas las razones de Dios. ¿Vio? Entonces, en lugar de quedarnos en el por qué, trascendamos al para qué. Ese sí nos puede corresponder. Ya la situación está. No me voy a preguntar por qué.
No le voy a preguntar a Dios, ¿por qué fuiste malo y permitiste esto? ¿Qué me va a ayudar? ¿En qué me va a ayudar eso a mí? ¿En qué le va a ayudar eso a la persona si no en amargarme? Sino en apartarme de Dios. Pero si yo le pregunto ¿para qué? O me pregunto ¿para qué? Entonces eso sí me va a ayudar, porque eso me va a guiar a la fuente. Eso me va a guiar al que puede hacer algo. Entonces Jesús le dijo, no vamos a hablar del por qué, porque no les corresponde a ustedes saber el por qué. Vamos a hablar de para qué. Vamos a hablar de lo que puedo hacer a favor de esta situación. Entonces, cuando usted esté en una situación de esta índole, no se pregunte por qué. Pregúntele al Señor, ¿qué vas a hacer en esta situación? ¿Cómo vas a manifestar tu gloria? ¿Qué obra vas a hacer en esto? ¿Cómo te vas a glorificar? ¿Qué milagro vas a hacer? ¿Qué mar rojo vas a abrir a mi favor? ¿De qué peña vas a sacar el agua? ¿Qué clase de alimento vas a hacer llover del cielo? ¿Me están entendiendo? Ay, ¿por qué no tengo harina pan? Porque Dios siempre me tiene al límite, no puede ser. En ese momento pregúntese, Dios, ¿de dónde vas a traer lo que necesito? ¿A quién vas a mandar? ¿A un ángel? ¿A una persona? ¿Qué vas a hacer? Expectativa, eso es fe. ¿Sabía que la expectativa es una clase de fe? Si usted expecta que Dios haga algo, usted tiene fe. Usted está esperando algo de Dios y en ese momento se activan las obras de Dios. Amén. Ok. No es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Aquí vamos a terminar. Dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Mire, el Señor fue el trabajador de trabajadores. El Señor, siendo Dios, se colocó en las limitaciones de un cuerpo humano y en esas limitaciones dijo, tengo que trabajar ahora que es de día. Porque llega un momento, la noche, en el que no se puede trabajar. El Señor sabía que su tiempo en esta tierra era limitado y Él tenía que trabajar diligentemente para hacer la obra de Dios. Nosotros tenemos que entender lo mismo. Tal vez nosotros no estemos 3 años y medio o así, no estemos un día, como dice el Señor, pero es algo como un día. Es poco el tiempo que nosotros tenemos que tener aquí o así lo debemos ver. ¿Me está entendiendo? El tiempo que tú tienes aquí, a veces nosotros decimos, no, que me quedan muchos años de vida para servir al Señor. Los jóvenes dicen, no, cuando tenga 30 años, cuando ya no tenga nada que hacer. No, cuando ya tenga mis hijos, tenga 3, 4 hijos, bueno, ahí me entrego al servicio del Señor. No, cuando ya sea millonario, cuando ya pueda dejar el trabajo, entonces sirvo al Señor. Tengo mucho tiempo todavía para que mis papás escuchen la palabra, no les predicas. ¿Me está entendiendo? Creemos, esto es un engaño de las tinieblas. Jesús dijo, repito, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Mire cómo dijo, el día. El tiempo que el Señor estuvo, a pesar de que fueron años, dijo, es como un día. Así tenemos que pensar nosotros del tiempo que tenemos en esta tierra. Es como un día. ¿Qué asuntos tenemos que arreglar? ¿Qué asuntos tenemos que arreglar en nuestra casa? ¿Con quién nos tenemos que reconciliar? ¿A quién le tenemos que pedir perdón? ¿A quién tengo que llamar para decirle, hey, ¿te acuerdas de aquella situación? Discúlpame, yo lo hice mal, yo fui orgulloso. ¿Qué cosas tienes que arreglar? ¿Te tienes que reconciliar con un hermano? ¿Te tienes que reconciliar con un amigo? ¿Qué amargura tienes que sacar de tu corazón? ¿Con qué pecado tienes que cortar lazos? ¿Qué el Señor te ha estado mandando a hacer? Que tú le has dicho, no, todavía no, todavía no, todavía no. El día es 1. Tenemos que empezar. Tenemos que seguir el ejemplo del Señor. Porque llega un momento en el que ya no podremos hacer nada. Y esto es lo que decía David, Señor, líbrame hoy, porque en el Seol nadie podrá alabarte. David lo que estaba diciendo era, necesito libertad hoy para servirte, porque cuando muera se acabó mi tiempo. Ya no voy a poder hacer nada por ti, así que necesito hacerlo hoy. Amén.